Prácticamente lo que estamos haciendo en este punto y lo que queremos conseguir en este punto es un estado de conciencia meditativa en el que hemos deducido previamente que somos nosotros quien implantamos inconscientemente esa información que luego nosotros recibimos. Entonces es como que, imaginaros esta analogía, la experiencia tal y como tú la vives es un papel impreso y el resultado de esa impresión es la realidad. Y tienes la impresora, que es la encargada de imprimir esa realidad. Y esa impresora es el conjunto de la psique. El conjunto de la psique tiene acceso al lugar de donde descodifica la información que luego se imprime por la impresora y se crea ese papel, y esa es la realidad que vives, ¿no? Nosotros estamos constantemente odiando nuestro resultado y golpeamos la impresora constantemente, diciendo estos no son los resultados que quiero, estos no son los resultados que quiero, estos no son los resultados que quiero. Pero ¿qué sucede? Que realmente nosotros somos quien está poniendo esa información, quien está descodificando esa información a la impresora. La impresora es solo la herramienta que lo materializa, pero la información la estás descodificando tú, o sea, el archivo se lo estás metiendo tú de forma inconsciente, porque estás actuando en base a patrones que se ejecutan de forma inconsciente que te causan que la realidad que vivas no es la soñada, no es la que tú quieres. En este punto que hay que desarrollar, pues es esa imaginación. Esta imaginación activa es prácticamente poner un velo de irrealidad a la vida que vives y constantemente estar dialogando, dándole nombre a los patrones que ves, hablando con el patrón y preguntándote por qué sucede eso en ti, por qué existe esa información en tu inconsciente que te hace actuar de esa manera y por tanto recibir eso de tu realidad. Esto se entiende muy bien. Imagínate dos personas en el mismo contexto que tienen reacciones totalmente diferentes, dos personas a las que se les insulta, uno reacciona de una forma totalmente pasiva y pasa del insulto y la otra persona agrede al que le insulta, teniendo dos reacciones totalmente diferentes, opuestas en el mismo contexto. Cuando le preguntamos al sujeto que ha tomado la decisión de enfadarse, quién es la persona que grita cuando grita o quién es la persona que golpea cuando es insultada, y las respuestas que obtenemos normalmente son una mujer furiosa o un niño asustado. Ahí nos damos cuenta de que existe una despersonificación de la acción del individuo propio como consciente a la persona que actúa. Se está actuando en base a una imagen o se está actuando en base a un patrón que nos viene anteriormente, ¿no? Por ejemplo, podríamos llamar esto, como Jung lo hacía, como complejos autónomos. Él se dio cuenta, cuando estaba estudiando la interacción que tiene nuestra psique con el lenguaje, se dio cuenta que cuando verbalizaba o hacía preguntas sobre ese tipo de patrones del sujeto el que se estaba sometiendo a terapia, las respuestas de los pacientes se volvían erráticas e incluso cambiaban. En ese punto se dio cuenta que interaccionando con ese desorden que anteriormente sucedía cuando se intentaba dar el porqué de una persona que actúa de esa forma, obteniendo unos malos resultados en su vida, se dieron cuenta que el punto clave es entender en que uno no es el individuo que realiza esa serie de actos, sino es el individuo que tiene la capacidad de decidir sobre hacerlo o no hacerlo. Esto es prácticamente el inicio del segundo capítulo y finalmente pues volvemos a tener pinceladas de ese esoterismo, esas leyes herméticas. Se nos empiezan a establecer por primera vez ya la primera conexión entre el microcosmos, que sería nuestra mente, y el macrocosmos, que sería pues este todo del que formamos parte, ¿no? Ya se nos empiezan a dar pues en este mismo momento en el que observamos la dualidad en nuestra propia psique, vemos cómo esto es una imagen de una dualidad mayor que ocurre en el universo como una ley fundamental de la hermética. Y ya se queda por aquí, ya tenéis totalmente el libro disponible para que lo compréis, ya sin fallos de una vez por todas. Tiene muchísimos detalles el libro, tiene por aquí como si fuera un papiro el número de páginas y al final de cada capítulo
tiene un pequeño lugar de reflexión personal para que podamos ir dejando todo lo que exploramos a nivel interior, ¿no? Ya os digo que esta creación no es únicamente una creación intelectual, sino que es una forma de interactuar con nosotros mismos con información que ya se encontraba ahí. Yo simplemente la he ordenado y la transmito un poco a mi forma de entender las cosas también. Entonces, si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en los comentarios, si se queda algo colgando me lo podéis dejar en la comunidad de YouTube, me solicitáis una publicación y la hacemos. Voy fluyendo, la verdad, ya sabéis que yo no tengo guión, no tengo nada, todo lo que va saliendo es totalmente natural. Y nada, hasta la próxima.